Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir adelante con el programa. En esta oportunidad nos toca la unidad número 5, el punto 1, el proceso de verificación. Recordarán ustedes que cuando hablamos en la primera clase sobre los principios del derecho concursal, habíamos dicho que uno de ellos era la universalidad. Y esto tenía dos perspectivas. Desde la fase activa hablaba que este proceso concursal iba a implicar todos los bienes de este deudor, y en su fase pasiva era que este proceso iba a convocar a todos los acreedores que iban a formar esta masa concursal. Entonces, el proceso de verificación es la forma en que estos acreedores del deudor tienen para poder insinuarse en el pasivo, para poder ser incorporados a esta masa de acreedores. Esta manera está regulada en el artículo 32 en la forma tempestiva y en el artículo 56 que habla de la verificación tardía. Este proceso de verificación entonces va a incluir diferentes momentos: la verificación tempestiva, la observación, el informe individual del síndico y la resolución judicial sobre créditos. Vamos a hablar de la verificación tempestiva. La vamos a encontrar en el artículo 32, en la parte de concurso preventivo. La verificación puede ser tempestiva o tardía. La tempestiva es aquella que se realiza en el momento en el que el juez fijó para la verificación de los créditos. ¿En qué momento el juez fija la fecha? En el auto de apertura. Recuerdan que cuando vimos el auto de apertura, uno de los incisos decía que el juez debía fijar la fecha en la cual los acreedores deberán hacer valer sus derechos, o podrán hacer valer sus derechos. Y esta iba a estar dada entre los 15 y 20 días hábiles posteriores a la fecha en la que se estima concluirá la publicación de dictos. Esta es la verificación tempestiva y por oposición tenemos a la tardía, que la van a ver regulada en el artículo 56. ¿Cuándo es tardía? Cuando se realiza fuera del plazo fijado por el juez en el auto de apertura. Entonces volvemos un poquito al artículo 32. ¿Quiénes son los acreedores que la ley llama para que vengan a verificar sus créditos? Bueno, son todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso y sus garantes. ¿Qué deben demostrar estos acreedores? Bueno, en su pedido de verificación van a tener que demostrar la causa de su crédito, el monto y el privilegio con la graduación respectiva. ¿En dónde se realiza esta verificación tempestiva? Se realiza en las oficinas del síndico. En el momento en el que el juez fijó que debía ser realizada, se presentará el acreedor por escrito, no necesita estar patrocinado con un abogado, debe constituir domicilio procesal y si no lo hiciere se lo va a tener por constituido en los estrados del juzgado. Entonces, lleva a las oficinas del síndico el pedido de su verificación de crédito. Deberá entregarlo por duplicado, firmado, y acompañar también los títulos que justifique su calidad de acreedor. Estos títulos deben ser acompañados en original, el síndico les va a poner un sello y le va a devolver los originales al acreedor y se quedará con las copias. En cualquier momento del proceso, el síndico puede solicitar que le exhiban nuevamente los originales y su no presentación obsta a la verificación. La verificación de créditos es una carga y no una obligación de este acreedor. ¿Qué quiere decir? Que si no se presenta a hacer valer sus derechos mediante el proceso de verificación, su derecho no va a estar extinguido. Sin embargo, no va a poder participar del concurso preventivo. Y corre también el riesgo de ser alcanzado por la prescripción concursal que está prevista en el artículo 56. ¿Quiénes son entonces los acreedores que deben presentar el pedido de verificación? Bueno, los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso y sus garantes. ¿Quiénes no necesitan
necesitan presentarse a verificar son los acreedores que son posteriores a la presentación en concurso preventivo, los gastos de conservación y justicia, que ya lo vamos a ver más adelante, los créditos de pronto pago tampoco necesitan verificar, aquellos créditos de prestaciones recíprocas pendientes, y los que quedaban excluidos del fuero de atracción, como ya se refirió el doctor Enrique anteriormente. Junto con el pedido de verificación, los acreedores deben abonar un arancel. Este arancel es el 10%, es el equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil. ¿A quién se lo abonan? Al síndico. Hay algunos acreedores que están exentos de abonar este arancel y son los acreedores laborales y aquellos cuyo crédito reclamado sea inferior a 3 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Cuál es el concepto del arancel que se abona? Va a ser sumado al crédito que pretenden verificar y va a ser tomado por el síndico como adelanto de gastos. Con oportuna rendición de cuenta, va a ser destinado al proceso de la verificación de los créditos, a las tareas de investigación que necesite, y si existe algún excedente, va a ser imputado a cuenta de honorarios del síndico. Bueno, continuamos con el punto 5.1. Los efectos del pedido de verificación de crédito son los mismos que tiene la interposición de una demanda. Es decir, interrumpe el curso de la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. Esos son los efectos del pedido de verificación de créditos. Hay algunos casos particulares, acreedores particulares, por ejemplo, los privilegiados también deben presentar su pedido de verificación. Los créditos fiscales también, los organismos fiscales no están exentos de presentar los pedidos y deben cumplir los mismos requisitos que el resto de los acreedores. No son suficientes las determinaciones de deuda de oficio o las certificaciones de deuda porque estos no prueban la causa del crédito, con lo cual los acreedores fiscales también deberán probar el monto, la causa y el privilegio de sus créditos. Respecto a los títulos incausados, más específicamente del cheque y el pagaré, van a ver ahí en el campus tienen 2 plenarios que son Translínea con Electrodine y DIFRI. Léanlos. Esto tiene que ver con qué pasaba con aquellos acreedores que presentaban los títulos de créditos como un cheque o un pagaré que había sido presuntamente librado por el deudor y pretendían solicitar la verificación de su crédito con ese instrumento. Bueno, como muchos eran utilizados para inventar pasivos, porque es sencillo suscribir un cheque y de esta manera poder presentar un acreedor inventado, lo que se trató de hacer es regular qué pasaba con los acreedores que eran titulares de este tipo de créditos. Lean los plenarios y van a ver que lo que se estipuló, lo que dijo la jurisprudencia, es que los tenedores de estos títulos de créditos van a tener que probar la causa por la cual esos instrumentos llegaron a su poder. Es decir, deberán probar el negocio causal que hizo que ellos tengan en su poder estos títulos de crédito a pesar de ser incausados. Y otro de los casos particulares son las sentencias definitivas dictadas en procesos de conocimiento. En este caso, en la actualidad se acepta que estos tipos de sentencias son títulos hábiles para solicitar la verificación de un crédito. Pero no basta con tener la sentencia recaída, sentencia definitiva recaída en un proceso de conocimiento, sino que este acreedor debe presentarse a verificar con esa sentencia. Es decir, que la sentencia es un título hábil, pero no suficiente. Por eso es que el acreedor deberá solicitar la verificación de su crédito con este título. Bueno, vamos a tratar ahora el punto 2 de la unidad 5, y es el proceso de observación de créditos. Como dije en el video anterior, una vez finalizado el proceso de verificación tempestiva, se abre un nuevo periodo por 10 días hábiles que se denomina periodo de observación. ¿Qué quiere decir?
que el concursado y los acreedores que hubieran pedido la verificación de sus créditos podrán presentarse a las oficinas del síndico y consultar los legajos de pedidos de verificación de los otros. Esto lo que posibilita es el control recíproco entre el concursado y los acreedores para poder establecer cuál es el pasivo concursal. Entonces, ¿quiénes son los legitimados para poder efectuar las observaciones y las impugnaciones? Bueno, entonces será el concursado y aquellos acreedores que hubieran solicitado la verificación tempestiva de sus créditos. Es decir, que los acreedores que promovieron verificaciones tardías no están legitimados para poder observar e impugnar los créditos de los pedidos de verificación. Una particularidad es que una de las reformas en la ley de concursos y quiebras hizo que los trabajadores de la concursada que no sean acreedores ni hubieran presentado pedidos de verificación tienen el derecho de revisar los legajos y de ser informados. Una vez vencido el plazo de los 10 días hábiles de este periodo de observación, el síndico deberá, dentro de las 48 horas, presentar al juzgado una copia de todas las observaciones e impugnaciones que hubiera recibido. Estimados alumnos, continuamos con el dictado de las clases virtuales. En esta oportunidad voy a desarrollar el punto 5.3 de la unidad 5. El síndico, dentro de sus facultades, que le otorga el artículo 33, tiene la facultad de información. ¿Qué quiere decir esto? Que el síndico va a poder obtener la información sobre los créditos tanto de la concursada como de los acreedores que se hayan presentado a verificar, como de terceros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Puede compulsar los libros de la concursada, puede solicitarle documentación adicional, puede pedir información acerca de la legitimidad del crédito, documentación respaldatoria, si realmente se ha entregado el bien o prestado el servicio. En los libros de los acreedores puede compulsar los mismos, puede pedir documentación adicional y también tiene la facultad de requerir información a terceros. Ya puede ser bancos para que informen acerca de cómo se realizó la operatoria del pago, puede pedir información a centros de logísticas, por ejemplo, para ver si determinar el circuito de entrega de los bienes. También puede tomar vista de expedientes administrativos y judiciales, y esto, por ejemplo, para el caso de que se haya querido verificar alguna sentencia. Esta facultad de información que le da el artículo 33, lo importante es que no debe realizar ninguna petición en el juzgado. ¿Bien? Generalmente se hace por escrito, el síndico hace constar el expediente, siendo designado síndico en el expediente tal, conforme las facultades otorgadas por el artículo 33, se le requiere lo siguiente. Y lo diligencia el mismo a quien corresponda, al concursado, al acreedor o al organismo o al tercero, al organismo que corresponda o a la empresa o sujeto que corresponda. ¿Por qué generalmente se hace por escrito? Porque en el caso de que se niegue la información, recién ahí podría pedirle medidas al juez. ¿Bien? O sea, en principio, para poder pedir información no debe requerirle nada al juez porque se le otorga la ley. Directamente lo solicita él. Y en el caso de que se le nieguen, se le pide al juez que las medidas pertinentes. El síndico, entonces, resumiendo, puede realizar la tarea investigativa de todos los créditos que se hayan presentado a verificar. De toda esta actividad que haya realizado el síndico, tiene que quedar constancia en cada uno de los legajos, tanto de los pedidos que haya realizado el síndico como de las respuestas que hayan dado los interesados, el acreedor o el deudor. Vencido el periodo de observación de créditos,
el síndico tiene 20 días para presentar el informe individual de cada crédito. Esta fecha igual es establecida en el auto de apertura del concurso. ¿Qué tiene que hacer el síndico? El síndico, a partir de el pedido de presentación del concursado, es decir, la documentación y cada legajo que haya presentado de cada acreedor en oportunidad del artículo 11, en base a la solicitud de verificación de crédito de cada acreedor, a las evidencias que haya recolectado y a los conocimientos que tiene el síndico de auditoría, se espera que el síndico informe al juez quiénes son los verdaderos acreedores del concursado. Para ello, va a redactar un informe individual por cada uno de los créditos que se hayan presentado a verificar, donde va a hacer constar el nombre si es una persona física, el nombre, el DNI, el domicilio real y el constituido; si es una persona jurídica, la razón social, el domicilio legal y el constituido; la persona legitimada que se haya presentado a verificar; va a hacer constar el monto del crédito que este acreedor quiere que se le verifique. En el monto tiene que discriminar cuánto es de capital, cuánto es de accesorios, ¿sí? Va a hacer constar la causa del crédito con la documentación que el acreedor haya presentado, es decir, el pedido de verificación, sea el escrito, si acompaña el poder, si acompaña inscripciones, la documentación que respalde este crédito, sean facturas, remitos, órdenes de compra. Tiene que reseñar cuál es el privilegio que el acreedor está solicitando junto a las garantías que invoca. Tiene que hacer constar si este crédito en el periodo de observaciones tuvo impugnaciones o observaciones o no y quién las realizó. Y debe de informar cuál fue la tarea investigativa o el estudio de este crédito por parte de la sindicatura. Bien, dentro de ya lo vimos, de las facultades de información que tiene el síndico, todo lo que haya realizado la sindicatura a fin de llegar a la conclusión de si corresponde o no corresponde verificar el crédito. En este punto, dentro del estudio del crédito, también corresponde que la sindicatura realice la conversión que se solicita en el artículo 19, segundo párrafo. Recuerden que esto es la conversión de las deudas no dinerarias en moneda extranjera. Y por último, lo que debe hacer la sindicatura es una opinión fundada acerca de la existencia y legitimidad del crédito. Debe ser este dictamen tiene que estar fundamentado, tiene que expedirse acerca del monto, del privilegio y de los intereses que la sindicatura aconseja verificar. En el caso puntual de los intereses, si considera que son abusivos, debe morigerarlos, ¿sí? De acuerdo a los plenarios vigentes. ¿Qué es lo que constituye, qué es lo que realiza el síndico en el informe del artículo 35? Como lo dice su nombre, es un informe, es decir, que informa al juez todo el proceso que se realizó en su estudio de verificación, la tarea que él realizó en base al estudio del crédito, y le aconseja o no la verificación al juez. El que finalmente decide sobre la procedencia o no del crédito es el juez. El síndico simplemente informa y lo va a decidir el juez en la resolución verificatoria del artículo 36. Bien. En materia formal, el síndico tiene que presentar el informe individual en el juzgado y debe
presentar una copia para que se va a glosar a los legajos del artículo 279. En los legajos debe de, además del pedido de verificación, de toda la documentación presentada, presenta el informe individual y toda la documentación respaldatoria que tenga del estudio del crédito. Incidente de revisión. Para hablar del incidente de revisión vamos a repasar alguna noción de la clase anterior respecto de la resolución verificatoria de créditos. La resolución de verificación de créditos, recordemos, contiene la posibilidad de que los créditos sean declarados verificados, que son aquellos que no han tenido observación alguna a lo largo del plazo del periodo de observación del artículo 34 por parte de los legitimados para hacerlo, son aquellos que han sido aconsejados por la sindicatura y que el juez, por ende, los reconoció, los verificó y, por ende, son créditos que no han tenido a lo largo de todo el plazo de verificación de créditos ninguna observación, ninguna impugnación y no fueron desaconsejados. Los créditos admisibles, en cambio, son aquellos que el juez verificó, pero a lo largo del proceso verificatorio tuvieron alguna observación por parte de algún sujeto legitimado para realizar observaciones o que el síndico desaconsejó total o parcialmente. Y por otro lado están los créditos declarados inadmisibles, que son aquellos que el juez decide no verificar. Los créditos verificados, la resolución de verificación de crédito, respecto de ellos hace cosa juzgada y de acuerdo a lo que el Código Procesal Civil y Comercial determina, es cosa juzgada material, no formal. ¿Por qué? Porque se ha resuelto teniendo en cuenta la causa del crédito y se lo equipara en ese aspecto con un juicio de conocimiento. Respecto de esto también les quiero aclarar que en el Classroom se van a encontrar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se denomina Alpargatas Textil. Y en el caso de Alpargatas Textil, la Corte se encarga de decir que si bien el artículo 37 nos habla de la fuerza de cosa juzgada que tiene la resolución de verificación de créditos respecto de los créditos que son verificados, es una cosa juzgada que puede ser revisada de alguna manera, porque el artículo 37 nos dice que la resolución de verificación de créditos respecto de los créditos verificados hace cosa juzgada material salvo dolo. En Alpargatas Textil nos dice que esta cosa juzgada en realidad es relativa. ¿Relativa en qué sentido? En que hay que tener en cuenta si el juez se pronunció teniendo en cuenta la causa del crédito. Porque si el juez simplemente dijo que era escaso el marco para, por ejemplo, analizar la cuestión, porque no se puede abrir a prueba, porque es un proceso que desde el punto de vista cognoscitivo se logra analizar nada más que la documentación que se trae, pero no se puede tomar testimoniales ni nada, sino que hay que ir a un proceso de conocimiento posterior, en ese caso, como puede ser el incidente de revisión que estamos tratando. Bueno, en esos casos la Corte dice que la cosa juzgada formal no es tal, con lo cual les propongo que como parte de esta clase lean el caso Alpargatas Textil que está subido al Classroom. Luego va a haber un práctico puntualmente sobre el caso Alpargatas Textil para entender bien el tema del incidente de revisión y la cuestión de la cosa juzgada formal en este punto. Luego están los créditos declarados admisibles e inadmisibles, que esos pueden ser revisados a través de lo que se denomina incidente de revisión. El incidente de revisión es un trámite que se realiza por ante el mismo juez del concurso, se debe presentar dentro de los 20 días de que se dicta la resolución de verificación de créditos. Y acá hay que ver cómo computamos estos 20 días. Son 20 días hábiles conforme el 273 de la Ley de Concursos y Quiebras, pero ¿desde cuándo lo contamos? Y sepan que la resolución de verificación de créditos queda notificada desde el mismo día de su dictado. Esto generó confusiones porque a veces la resolución es dictada antes de tiempo o después del tiempo. Y así fue necesario que se dictara un plenario, que es obligatorio que lo sepan y que también está subido al Classroom, que es el plenario Rafiki. El plenario Rafiki dice en definitiva lo siguiente. Acuérdense, los plenarios es doctrina legal obligatoria. El plenario Rafiki nos dice que es necesario
para considerar notificada desde el mismo día de su dictado la resolución que haya sido dictada en el momento en que previsiblemente debió ser dictada. Vieron que de acuerdo a la línea de tiempo que se vio en la primera clase, sabemos más o menos cuándo va a ser dictada la resolución de artículo 36 de verificación de crédito. Entonces el plenario nos dice que los 20 días se computan desde el día que previsiblemente debió ser dictada la resolución. Ahora, ¿qué pasa si la resolución no se dictó en ese tiempo y se dictó antes? Bueno, el cómputo del plazo de los 20 días se va a considerar desde el día en que previsiblemente debió haber sido dictada y no desde cuando efectivamente se dictó, porque fue dictada antes de tiempo. Ahora, ¿qué sucede si es dictada con posterioridad a cuando debía ser previsiblemente dictada? Es decir, que se atrasó el dictado de la resolución, ya sea porque el informe individual se presentó tarde, porque se extendió el plazo de verificación de créditos originalmente dictado. Bueno, en este caso, lo que determina el plenario Rafiki es que la resolución de verificación de créditos, como no se dictó en el plazo en que previsiblemente se debió dictar, es desde que tomó nota, es decir, desde que se notificó Ministerio Legis. Es decir, 3 formas de cómputo del plenario Rafiki. El plenario Rafiki nos dice que se computa el plazo de los 20 días a partir del dictado de la resolución, cuando se dictó, en el momento en que previsiblemente debió ser dictada. Si se dictó antes, los 20 días corren no desde el día del dictado, sino desde cuando previsiblemente debió ser dictada. Y si se dictó con posterioridad, bueno, desde que toma nota, es decir, desde que es notificada Ministerio Legis. El incidente de revisión, entonces, es un incidente que puede ser interpuesto por el acreedor, por los acreedores, cualquiera sea, por el acreedor que se ve perjudicado porque su crédito fue declarado admisible, por el resto de los acreedores porque consideran de que ese crédito no debió haber sido verificado, o por el propio deudor, ¿sí? Estos son los legitimados. Se le va a dar un traslado a la sindicatura, se le va a dar un traslado al deudor, a la concursada. Sepamos que este incidente de revisión es la única manera de atacar la resolución de verificación de créditos, que no puede ser apelada, no puede ser atacada por ningún otro recurso, salvo por este propio incidente de revisión. El incidente de revisión debe ser completo, la presentación debe ser completa, es decir, que debe ofrecerse toda la prueba, y una vez que se da el traslado, que se traba la litis, bueno, el juez va a decidir la apertura a prueba, se va a producir la prueba y se va a dictar una resolución. Esa resolución es apelable. Bueno, esto respecto del incidente de revisión, por favor, vean el plenario Rafiki, que está en el Classroom, y también lean Alpargatas Textil, porque van a tener un trabajo práctico en relación al mismo. En la próxima clase les voy a dar acción por dolo. Vamos a continuar con el tema que viene, que es la acción por dolo. Vamos a ver en esta clase lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 24.522. Pero empezamos con un repaso de la clase anterior. Habíamos visto que en la resolución de verificación del artículo 36 no se podía apelar, no se podía recurrir, no se podía plantear revocatoria y que solo se podía atacar a través del incidente de revisión del artículo 37. Ahora vamos a ver que también se la puede atacar a través de la acción por dolo regulada en el artículo 38 de la ley. Recordemos también que solo eran revisables por incidente de revisión los créditos que eran declarados admisibles o inadmisibles, es decir, aquellos que en algún momento habían contenido una observación o no habían sido aceptados como verificados por el juez. Pero, ojo, que respecto de los créditos verificados, la sentencia de verificación implicaba que hacía cosa juzgada respecto de ello, pero justamente salvo dolo. Salvo dolo, es decir, salvo acción por dolo, que vuelvo a repetir, es la regulada por el artículo 38 de la ley. Esta es una acción que tramita por la vía ordinaria, ante el juez del concurso, caduca a los 90 días de la fecha en que se dictó la resolución del artículo 36. Y acá vamos a pensar un poquito esto. Caducidad. Caduca a los 90 días. Esto significa que no tiene un plazo de prescripción. Los plazos de caducidad no pueden ser interrumpidos ni pueden ser suspendidos.
Y por otro lado, tengamos en cuenta el momento a partir del cual se dictan, cuentan estos 90 días, que es a partir del momento en que se dicta la resolución de artículo 36. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior del plenario Rafiki y que habíamos visto cómo se computaba el plazo? Bueno, lo mismo se aplica aquí. Vean entonces el plenario Rafiki que justamente tienen en el aula virtual y que les expliqué en la clase anterior, porque estos 90 días se cuentan a partir del dictado de la resolución o de que previsiblemente debió ser dictada. Si no, desde que no se dictó cuando previsiblemente fue dictada, sino antes, desde el día en que debió dictarse. Y si en su caso fuese dictada con posterioridad, desde que queda notificada al Ministerio Legis la resolución de verificación de créditos. Entonces, la misma manera, y plazo de caducidad. ¿Cómo se cuentan estos 90 días? Hay algunos que dicen que son días hábiles, otros dicen que los 90 días son corridos. Mi criterio es que son 90 días hábiles porque por el 273 de la Ley de Concursos los plazos se cuentan por días hábiles. Probablemente antes que termine el dictado de la materia vaya a haber un plenario sobre el punto porque la jurisprudencia no se pone de acuerdo, pero a mi criterio, conforme las previsiones del 273, el plazo debe computarse por días hábiles. Ahora, ¿qué es el dolo? ¿El dolo de quién? Puede ser el dolo del acreedor, puede ser el dolo del deudor, puede ser el dolo de la misma sindicatura. Es decir, cualquiera de los que interviene en la verificación, que haya logrado la verificación del crédito a través de una actuación dolosa, y bueno, en ese caso entonces se va a poder invocar el dolo e iniciar esta acción. ¿Qué significa dolo? Porque no estamos hablando de el dolo como ese acto ejecutado a sabiendas con la intención de dañar, ni estamos hablando del dolo que actúa con grave desaprensión respecto de los intereses ajenos y de los derechos ajenos para imputar responsabilidad, sino que estamos hablando del dolo vicio de la voluntad. Y para eso tenemos que ir al Código Civil y Comercial, que regula al dolo vicio de la voluntad en el artículo 271. ¿Qué nos dice el 271? Que acción dolosa es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. Cualquier artificio, cualquier astucia, cualquier maquinación que se emplee para tal fin. Es decir, que yo logré la verificación falseando algo, disimulando algo, le hice creer al juez que algo era verdadero cuando no lo era. Pero el dolo a la vez puede ser por acción o por omisión, porque la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o la ocultación. Es decir, que tanto el síndico puede actuar dolosamente, el acreedor o el deudor. De esta manera, a cualquiera que se le impute la conducta dolosa conforme a las previsiones del 271, puede iniciarse una acción por dolo y atacarse la resolución de artículo 36. Ojo que la acción por dolo puede ser contra los créditos verificados, esos que dijimos que hace cosa juzgada material la resolución de verificación, pero dijimos que no la se podía revisar, pero sí se podía invocar el dolo, porque la norma dice el artículo 37, salvo dolo, y el dolo está previsto en el artículo 38. También vimos recién de que entonces la acción tramita por vía ordinaria, pero que tramita por vía ordinaria significa que entonces es amplio el plazo, largo el plazo, puede durar mucho tiempo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué sucede si la acción dura más que el trámite del concurso? Bueno, esto está previsto también en el artículo 38. El acreedor puede obtener el cumplimiento del acuerdo porque si termina el concurso antes, se logra la homologación y hay una propuesta de pago, el acreedor puede exigir que se le pague, pero el juez en ese caso lo que va a hacer es disponer medidas precautorias para que en el caso de que la acción prospere, el acreedor no se cobre todo y tenga que devolver, porque si yo estoy imputándole actuación dolosa a ese acreedor y ese crédito digo que fue verificado por dolo, por la actuación dolosa, va a tener que devolver con los intereses y también hacerse cargo de la responsabilidad por su actuar doloso, atento el daño que se haya podido generar. Bueno, vean, en el Classroom van a tener fallos respecto también de dolo, así que, bueno, con esto terminamos el tema de verificación y las formas de revisar
esta resolución. Nos vemos entonces, por favor, no dejen de ver los fallos que estuvimos trabajando y que vamos a trabajar en adelante, ¿sí? Nos vemos entonces en